En la antigua Roma, la vida de los esclavos estaba marcada por la dureza de su trabajo y la extrema sencillez de su alimentación. Para muchos, el acto de comer no era un placer, sino una necesidad brutal para mantener el cuerpo en pie en medio del cansancio. Cada amanecer, miles de esclavos rurales comenzaban el día con la misma comida sencilla, un trozo de pan duro y de sabor amargo elaborado con cebada. Este pan, conocido como panis plebeius, era el combustible imprescindible para afrontar las largas jornadas bajo el sol, en las viñas o en los campos de trigo, donde los cuerpos se inclinaban día tras día, sin descanso. La comida de los esclavos no solo estaba limitada en variedad, sino también en cantidad. La polenta, o pulse, una papilla hecha de cebada, se convirtió en el centro de la comida diaria. Catón el Viejo, al describir la vida en el campo, mencionó cómo se preparaba el pulse en grandes calderos y se cocinaba hasta convertirlo en una mezcla espesa e insípida. Era común que se agregaran algunas verduras a la polenta cuando era posible, pero esto no siempre estaba garantizado. Para los esclavos lo que importaba no era el sabor, sino la función. La polenta aportaba las calorías necesarias para mantener las fuerzas y seguir trabajando. Sin embargo, incluso con esta dieta, los cuerpos de los esclavos eran frágiles. Las habas, una legumbre sencilla rica en proteínas, aparecían ocasionalmente para complementar la comida. Cocidos de forma rudimentaria, se trituraban o se servían enteros, sin aderezar. El escritor romano Varrón destacó cómo las habas sostenían el vigor de los esclavos en los campos, alimentándolos durante los largos días de cosecha. Pero no había ningún lujo en eso, solo la búsqueda de una supervivencia dolorosamente simple. Para estos hombres y mujeres, la comida era el único vínculo entre la vida y el colapso físico, y cada comida les recordaba la precariedad de su existencia. Los esclavos romanos tenían sus vidas determinadas no solo por su trabajo, sino también por la comida que recibían. Para quienes trabajaban en las grandes ciudades, hubo momentos de suerte. En las casas de los señores ricos eran habituales los grandes banquetes. Mientras los amos comían carnes suculentas, pescado fresco y frutas raras, los esclavos observaban desde la distancia, sabiendo que, al final, tendrían acceso a las sobras. No era una comida garantizada todos los días, pero cuando sobraba carne o trozos de pan más blandos, los esclavos urbanos la comían con más gusto. Aún así, la mayoría de sus comidas seguían siendo sencillas, hechas con pan seco y un poco de aceite de oliva. Juvenal, el poeta romano, hablaba de las migajas de los banquetes, que recaían en manos de los esclavos. Para ellos, cada trozo de carne que quedaba era un raro momento de alivio. Comer las sobras no fue humillante, fue casi un regalo en medio del hambre constante. Los días que no había fiesta volvían a lo básico, pan duro de cebada, y si tenían suerte, unas aceitunas. La vida en las ciudades ofrecía más variedad, pero seguía siendo una existencia de espera y sumisión. En el campo, el escenario fue muy diferente. Allí, los esclavos comenzaban el día con el estómago vacío y el cuerpo cansado, comiendo lo que tenían a mano. La polenta de cebada, cocida en grandes calderos, era el plato diario. Para muchos, este era el único alimento disponible y rara vez había algo que agregara sabor a esa papilla. Los días pasaban lentamente y el hambre era una presencia constante. Incluso cuando lograban cosechar verduras o hierbas de los campos, sabían que gran parte de la cosecha era para el maestro. Lo que les quedó fue suficiente para sobrevivir. Para muchos esclavos romanos, el hambre era una presencia constante en sus vidas. En las primeras horas de la mañana, al despertar, los estómagos vacíos eran recuerdos del día anterior, y la única esperanza era que la comida de ese día fuera suficiente para mantener el cuerpo en pie. El desayuno, llamado prandium, era una comida rápida y mínima. La mayoría de las veces consistía en un trozo de pan duro y seco. El panis plebeius, elaborado con cebada, era difícil de masticar y tenía un sabor amargo, pero eso era todo lo que tenían. Cada bocado parecía pesado, no por el sabor, sino por el significado, era lo poco que los mantendría en pie durante las siguientes horas de trabajo. Durante el día, los esclavos rurales se dividían entre trabajar en el campo o en las minas, lugares donde el cuerpo se ponía a prueba al límite.
El calor del sol o la oscuridad de las minas agotaban sus fuerzas, y la idea de una comida al final del día era el único consuelo. Pero sabían que les esperaba polenta, la misma papilla de cebada que comían día tras día. Aquella papilla, cocida hasta convertirse en una masa espesa, no tenía ningún condimento ni variación alguna. En los días de suerte, tal vez se agregarían algunas verduras, como repollo o cebolla, pero esas ocasiones eran raras. Comían rápidamente, con las manos, muchas veces sin poder saborear ni apreciar la comida. La prioridad era sobrevivir y seguir trabajando. El hambre constante provocó debilidad y muchos esclavos enfermaron. Aún así, el trabajo no se detuvo. Continuaron arrastrando sus cuerpos cansados, sabiendo que el alimento que recibían era poco, pero era lo que mantenía la vida. Para los amos, alimentar a los esclavos era una cuestión de necesidad, no de bondad. Era necesario garantizar que siguieran trabajando. Para los esclavos, la comida nunca fue un placer, siempre fue una lucha diaria conseguir un día más de supervivencia. Incluso con la comida sencilla y repetitiva que recibían los esclavos, de vez en cuando surgían pequeños momentos de alegría. Un puñado de frutos secos, como pasas o higos, se consideraba casi un regalo. Estos frutos se podían conservar durante mucho tiempo, y cuando los amos los repartían, era una grata sorpresa para los esclavos. Aunque esto era raro, estos momentos trajeron un poco de alivio en medio de la dura y agotadora rutina del trabajo. Durante las fiestas o celebraciones, los amos a veces daban frutos secos como parte de las raciones de los esclavos, especialmente durante las épocas de cosecha o en grandes ocasiones. El historiador Tácito mencionó que estos alimentos se incluían en las comidas de los trabajadores en momentos especiales. Para los esclavos, comer unas cuantas pasas o higos representaba un raro sabor dulce, algo que rompía la dureza de sus comidas habituales. Estos pequeños placeres podrían hacer que un día duro parezca un poco más llevadero. Otro alimento que en ocasiones alegraba las comidas de los esclavos era el queso. Elaborado con leche de cabra u oveja, el queso fresco se daba en pequeñas porciones, especialmente en los pueblos rurales. Aunque sencillo, el queso aportaba un sabor diferente al pan o a la polenta. Plinio el Viejo describió cómo los esclavos que trabajaban en las granjas consumían queso fresco. Comer un trozo de queso fresco, por pequeño que fuera, aportaba una sensación de consuelo en medio del cansancio del trabajo duro. Estos momentos fueron raros, pero quedaron en la memoria de quienes los vivieron. Después de una jornada de duro trabajo, los esclavos encontraban en la bebida lo mismo que encontraban en la comida, lo mínimo para sobrevivir. El agua, simple y común, era la base de su hidratación. Pero, en algunos raros momentos, sobre todo cuando la carga de trabajo era pesada o en épocas de festividades, aparecía una mezcla especial, el aquamulsa, una bebida a base de agua con miel. Para un esclavo, sentir el ligero toque dulce de la miel en la boca era casi como un momento de ensueño, un breve descanso de la amargura que marcaba sus vidas. Esta bebida, descrita por Plinio el Viejo como refrescante y fácil de digerir, fue un regalo poco común y un alivio en medio del agotamiento. Cuando recibían el aquamulsa, los esclavos lo bebían lentamente, saboreando cada sorbo. Después de todo, no todos los días algo tan dulce entraba en sus bocas. En los campos, donde el trabajo bajo el sol quemaba la piel y minaba todas las fuerzas, esa bebida no solo saciaba la sed, sino que también traía consuelo. Por unos momentos, su cuerpo cansado pudo sentirse un poco más ligero. Pero estos momentos fueron breves. Pronto, el trabajo los llamó de nuevo y el dulzor de la miel desapareció dando paso al sabor del sudor y el cansancio. Sin embargo, en días normales, el agua era la única compañía. Los esclavos lo buscaban en fuentes o pozos, bebiendo grandes cantidades para soportar el calor y el trabajo agotador. No había ningún placer en ello, solo una necesidad vital. El agua, como la comida, no aportaba consuelo. Era justo lo que mantenía sus cuerpos en movimiento mientras sus mentes resistían la dura realidad. Para muchos, el verdadero deseo era algo más, no solo una mejor comida o bebida, sino también libertad, algo que el agua nunca podría ofrecer. La vida de un esclavo romano estaba marcada por un ritmo implacable, y las comidas no eran momentos de placer,
sino paradas rápidas para asegurarse de que el cuerpo aguantaba un día más de trabajo. Las primeras luces del alba trajeron consigo una mezcla de ansiedad y resignación. Antes de que el sol hubiera salido por completo, ya estaban de pie, con los ojos todavía pesados por la fatiga y el cuerpo dolorido por la dureza de la vida. Prandium, la primera comida del día, fue como un soplo de aire en medio de una tormenta. Un trozo de pan duro y seco, que masticaban lentamente, casi sin saborearlo. Algunos ni siquiera terminaron de comer, porque el tiempo apremiaba y el trabajo los esperaba. Mientras manos callosas excavaban la tierra o sostenían herramientas pesadas, el hambre empezó a molestarnos nuevamente a media mañana. Trabajaban en silencio, sin nadie con quien compartir el constante dolor de estómago. Cuando llegó la tarde, exhaustos, supieron que les esperaba el escenario, la comida principal del día. Pero esa esperanza era pequeña. Lo que les esperaba era un caldero de polenta, la misma pasta de cebada que tan bien conocían. Se reunieron alrededor de la comida, tomando cada uno su porción, sin decir mucho. El olor a polenta no aportaba ningún consuelo, pero el calor del plato en manos cansadas fue suficiente para recordarnos que, al menos, ese día no sería con el estómago vacío. A muchos esclavos se les perdía la vista mientras comían, pensando en los días que se repetían, la falta de variación, la ausencia de sabor. Para algunos, el día terminaba ahí, pero en raras ocasiones había una pequeña promesa de alivio. Cuando el trabajo era más largo o el maestro mostraba un poco de generosidad, se realizaba una tercera comida, la noche anterior. Una barra de pan duro, quizá algo de fruta seca si tenían suerte. Era poco, casi nada, pero para alguien que estaba tan hambriento y cansado, cada bocado nocturno parecía una victoria silenciosa. Pero, como sabían, este alivio final no siempre llegaba. Muchos se acostaron con el cuerpo todavía pidiendo más, soñando con un día en el que la comida no fuera una preocupación constante. Trabajar en las minas romanas era como vivir al borde de la supervivencia. Para los esclavos que pasaban sus días en las profundidades oscuras y asfixiantes, la comida era el único hilo que los mantenía con vida. Pero lo que recibieron apenas sirvió para alimentar a sus fuerzas. La polenta, una papilla de cebada insípida, era siempre la misma. Cada cucharada se sentía más como un peso en el estómago que como un alivio. En medio del calor y el polvo, los esclavos intentaron tragar rápidamente aquella mezcla espesa, sabiendo que no tenían tiempo de probar nada, y el trabajo los llamó a regresar. Plinio el Viejo describió cómo eran tratados estos hombres y mujeres en las minas, sin descanso, casi como si fueran parte de las máquinas que extraían metales. Los descansos para comer eran cortos y la comida no les aportaba el consuelo que sus cuerpos pedían. Un plato de polenta, a veces un trozo de pan seco, era lo que les daban para mantenerse erguidos. Comieron en silencio, muchos con las manos temblando de cansancio, sin tiempo para hablar o descansar la mente. Cada sorbo de agua que acompañaba la comida parecía solo un intento de saciar la sed que nunca desaparecía. El hambre y el trabajo parecían ir de la mano. Incluso con comida en las manos, sentían el estómago vacío y el cuerpo pesado. Para muchos, la comida fue solo un breve descanso antes de regresar a la oscuridad. Con cada cucharada sabían que la fuerza del alimento no sería suficiente para aliviar el dolor en sus músculos ni la pesadez en su alma. Pero continuaron, porque parar no era una opción. Comer, para ellos, era simplemente sobrevivir un día más. No había alegría ni esperanza, solo la certeza de que el día siguiente traería más de lo mismo. Dentro de las grandes casas romanas, muchos esclavos pasaban sus días en las cocinas, rodeados de los mejores ingredientes, pero sin poder tocar nada. Estos esclavos domésticos eran responsables de preparar suntuosos banquetes para sus amos, cortar finas carnes, hornear delicados panes y mezclar costosas especias. El olor a comida llenaba el aire y las mesas se llenaban de platos elaborados, pero para ellos el hambre era una compañera constante. Aunque trabajaban tan cerca de la comida, solo podían soñar con el sabor de esos banquetes. Los esclavos que trabajaban en las cocinas sintieron el contraste con mayor intensidad. Mientras sus hábiles manos preparaban platos lujosos, sus estómagos se retorcían, esperando la sencilla comida que recibirían más tarde.
Después de horas frente al calor de los hornos y el olor de las carnes asadas, se reunían para comer la polenta o pan seco que les estaba destinado. La sensación de estar tan cerca de tanta abundancia, pero tan lejos de experimentarla, provocaba una angustia silenciosa. La comida que preparaban era para los maestros, y lo que comían les parecía cada vez más insípido. Los esclavos sabían que por mucho que trabajaran con alimentos valiosos, lo que les quedaba nunca reflejaba la riqueza de sus tareas. Mientras mezclaban ingredientes raros y servían excelentes vinos, la idea de sus propias comidas modestas pesaba mucho en sus mentes. Muchos comieron apresuradamente, aprovechando el breve descanso antes de que los llamaran de nuevo a la cocina. La comida, aunque sencilla, servía como un recordatorio constante de su posición, siempre presente, pero nunca realmente parte del mundo que los rodeaba. Las comidas de los esclavos romanos eran momentos de silencio y supervivencia. No hubo lugar para largas conversaciones ni gestos de solidaridad. La mayoría comía a toda prisa, concentrados en llenar el estómago y volver al trabajo. Lo que los unía no era la amistad ni la generosidad, sino la necesidad. Todos sabían que la comida era limitada, y cada trozo de pan o cucharada de polenta podía ser lo que les mantendría con vida hasta el final del día. En los raros momentos en que el hambre no apremiaba tanto, los esclavos intercambiaban miradas, pero las palabras eran pocas. No había mucho que decir. La comida, siempre igual, era un recordatorio constante de su posición en la sociedad, un simple instrumento para mantener el cuerpo en funcionamiento. El pan duro y la polenta insípida eran suficientes para mantenerlos adelante, pero nunca lo suficiente para aliviar el verdadero peso que llevaban, el peso de una vida de trabajo interminable. Para muchos, comer era solo un breve descanso. No hubo consuelo ni alivio. Lo único que quedó fue la resistencia silenciosa para seguir, día tras día, soportando el hambre y el cansancio. La comida, por simple e insípida que fuera, era el vínculo que mantenía sus cuerpos en funcionamiento. Y eso fue suficiente, porque no había otra opción. ¿Te está gustando el contenido? Deja en los comentarios un tema que te gustaría que abordáramos en los próximos vídeos. Tu opinión es muy importante para nosotros.